No me inicié en la lectura con los textos canónicos, ni con los que estaban en los programas escolares, sino con aquellos que se fueron cruzando como mensajes que me enviaban de otro mundo. No siempre lo refinado y distinguido, lo reconocido y lo premiado por el establecimiento es lo que necesitamos en nuestro interior. Yo no me hice lector con un manual, ni con un listado avalado por los académicos, sino que los libros fueron llegando a mis manos como mensajes que me iban ayudando a solucionar mis conflictos interiores, que me iluminaban, que me llenaban y me ayudaban a entenderme y a entender a los otros un poco mejor. A propósito del primer episodio, este libro es la consecuencia de ese primer episodio. Una persona muy especial, la directora del jardín de mi hijo, me presta este libro que se llama Leer es Resistir, es de Mario Mendoza. Es un libro que me tiene completamente enamorada y encuentro en ese libro muchas historias que me han permitido llegar a la conclusión precisamente de que todos tenemos una historia que contar o que nos han contado, pero también tenemos un pasado que todavía lo dejamos en el presente y no nos deja avanzar. Hola, hola, si no me conoces, yo soy Mile Silva y este es el segundo episodio de mi podcast, El libro de tu vida. Y para empezar este segundo episodio, que se llama ¿Qué tanto pesa el pasado? Quiero también continuarlo con una historia que hace días también encontré en un libro y es la historia de unos monjes que iban caminando por un bosque. Iban a cruzar un río y se encontraron con una joven muy bien vestida que no era capaz de cruzar ese río. Uno de ellos la carga a su espalda y la ayuda a cruzar el río. Los dos monjes siguen su camino, pero el otro compañero le empieza a decir que por qué lo hizo, que ellos no tienen permitido tocar a las mujeres, a lo que su compañero le responde. Hace 15 minutos la dejamos en la orilla. ¿Tú por qué la sigues cargando? O logramos que el pasado se vuelva rentable o le vamos a quedar debiendo con intereses al dolor, a la culpa, a los remordimientos, a los resentimientos. Hay que visitar el pasado, claro que sí, pero no quedarse a vivir ahí. Se los dice una persona que necesitó mucha terapia, muchos libros, muchas horas, muchas noches en vela llorando para poder aprender a soltar el pasado. Y ojo, que soltar el pasado no significa olvidar. Para mí soltar el pasado significó sanar. El pasado es como un álbum de fotos. Esas fotos siempre van a estar ahí y nos ayudan a recordar ese momento, inclusive a revivir esas emociones, pero también nos deben recordar cuál fue el proceso que vivimos para llegar a donde estamos hoy. Si usáramos la misma energía que le ponemos a recordar un pasado, que la mayoría del tiempo lo que recordamos son los sucesos negativos, los traumáticos, los que nos generaron dolor, y más bien invirtiéramos esa misma energía en el presente o en visualizar ese futuro que queremos, los resultados serían muy diferentes. Y más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Además, porque esa narrativa que nos contamos con relación al pasado también empieza a formar nuestra identidad personal, nos empieza a moldear. De qué tanto vivamos en el pasado, vamos a tener la capacidad de disfrutar el presente y poder construir un futuro. A ver, yo no quiero satanizar lo que significa recordar o el pasado de cada persona, todo lo contrario. Creo que es lo suficientemente valioso como para sanarlo y recordar sin dolor, poder tener la capacidad de ver esos acontecimientos, esas historias como algo natural de la vida, algo que tenía que pasar. Si ya pasó, ¿cuál es el aprendizaje de eso? Incluso hoy, ¿cómo puede jugar a nuestro favor y no en contra? Hace unos días me encontré una frase que la tengo acá
que me identifico totalmente con ella porque hay personas que pretenden que uno sea el mismo siempre. Y la frase dice, volver a ser la misma de antes sería un insulto a todo lo que he superado. Y acá me parece súper importante tener en cuenta que, a ver, la vida es un juego y cada uno decide con qué papel lo juega. Y yo no tendría la seguridad de decir esto si no hubiera pasado ya por un montón de cosas y por un montón de procesos que me han venido puliendo, que me han venido enseñando y que me han venido dando la capacidad de tener una conciencia distinta con relación a mi pasado y con relación a las personas que hacen parte de ese pasado. Acá podemos jugar muchos papeles. Podemos jugar el papel de víctima, que casi siempre es el primero que decidimos adoptar, o el de victimario o el de victoriosos, que ese último se lo aprendí a una mentora. Cuando estamos en el papel de víctima, estamos donde todo el mundo nos hizo daño, donde siempre terminamos perdiendo, donde los demás son los culpables y los responsables de todo y yo no soy responsable de nada. Yo viví muchos años en ese papel y fueron los años donde más sufrí, donde más mal me fue, donde no encontraba paz, donde no estaba mirando para adentro porque estaba mirando para afuera, porque estaba llena de culpas, llena de resentimientos, llena de dolor, con mi familia, con el mundo, con absolutamente todo. Son en esos momentos donde uno explota la cabeza, donde la mente ya no puede con tanto y lo único que hace es obedecer. ¿Y obedecer a qué me refiero? Que finalmente todo a lo que uno le dé fuerza se termina materializando. Y no me refiero a fuerza solamente con pensar en eso todo el día, sino combinar esos pensamientos con la emoción y hagan el ejercicio. Yo no soy un ser de luz, ni mucho menos, ni pretendo serlo, estoy lejos de llegar a ese nivel, pero yo lo único que entendí es que soy la responsable de mi propia luz. Yo no puedo hacer responsable a absolutamente a nadie de mi propia luz, ni a mi familia, ni a mis papás, ni a mi pareja, ni a mi hijo, absolutamente a nadie, porque la única persona responsable de mi propia luz soy yo. ¿Que me enojo? Obvio. ¿Que me da rabia? Por supuesto. ¿Que tengo un carácter y un temperamento súper fuerte? Que lo diga mi esposo, que me ha aguantado casi 12 años. Pero lo que sí me deja muy tranquila es que cada vez que me pasan cierto tipo de cosas, me doy cuenta que ya hay muy pocas situaciones que me logran quitar esa paz mental. Y ojo, estoy hablando de hace un par de meses. Yo no les estoy diciendo que no, pues ya hace un par de años me consagré cero. La última crisis emocional que tuve la tuve hace, no sé, 4 meses aproximadamente. Pero lo que sí también he aprendido es que como soy una persona altamente influenciable y me costó mucho reconocerlo y darme cuenta, también empecé a entender que cuando he transitado por esos momentos difíciles, prefiero buscar ayuda profesional. Y ayuda profesional me refiero a buscar un psicólogo, a buscar un coach, en mi caso un psicólogo, porque, marica, ya, o sea, en la vida sufrimos literal por pendejadas. O sufrimos por cosas que pasan en la vida cotidiana, que son las altas expectativas y las suposiciones. Esas dos cosas son supremamente dañinas. Obviamente hay situaciones difíciles, hay situaciones duras. Yo he pasado por situaciones muy complejas y fue para mí muy difícil poder, poder entender cuando estaba viviendo esos momentos que iban a pasar. O sea, es que nadie logra tener conciencia plena en el momento de la tormenta, pero igual el hecho de entender que tanto lo bueno como lo malo es pasajero, ayuda a mirar con una perspectiva más aislada la situación en la que uno se encuentra. Yo me he dado cuenta y he comprobado que entre uno más aprende, más nivel tiene de exigencia y eso aplica para todos los contextos de la vida, en lo personal, lo profesional, lo familiar, etcétera, etcétera. Pero a nivel general en la vida,
Cuando uno más información busca, cuando uno más aprendizajes quiere, la vida te va a poner las situaciones para que apliques ese aprendizaje. En mi caso, como les contaba en el primer episodio, yo empecé a transitar por una búsqueda de respuestas a nivel interno y personal, que obviamente me ha dado muchas respuestas. El problema es que la mayoría de esas respuestas han venido durante momentos de crisis, durante momentos difíciles. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno realmente puede decir, ok, es el examen. O sea, uno no estudia si uno no sabe que necesita pasar una prueba. Entonces, básicamente, todo se traduce a la forma en cómo uno vea las cosas. Hay otra frase que me gusta mucho y es cuando cambias la forma de ver las cosas que miras cambian. Básicamente, y lo he comprobado en muchos aspectos de mi vida, uno a veces quiere cambiar a todo el mundo. Quiere cambiar a la mamá, quiere cambiar al papá, quiere cambiar a los hermanos, quiere cambiar a los tíos, quiere cambiar al esposo, quiere cambiar a los hijos. Uno quiere cambiar a los demás a imagen y semejanza propia, porque yo no quiero cambiar a los demás por lo que los demás puedan hacer con su vida, sino para beneficio propio. Y esto puede que no le guste a muchas personas, pero a mí sí que me dio duro darme cuenta de eso, que yo quería cambiar a muchas personas en mi entorno, pero para mi propio beneficio. Nada más egoísta que eso. Desafortunadamente hay muchas personas que hacen el papel de bueno o malo. Bueno o malo es aquella persona que se cree muy buena, pero en realidad es el malo disfrazado y a veces ni siquiera se dan cuenta. Entonces, es muy teso porque, a ver, por ejemplo, en mi caso, siempre desde que tengo memoria, pues cuando estaba en el colegio sobre todo, y de ahí para adelante en la universidad, a mí me catalogaban de creída, de que yo era muy seria, cuando las personas no me conocían. Después de que me conocían, digamos que cambiaban mucho esa perspectiva, yo no era creída, yo era tímida. Y es muy loco porque esto lo he hablado mucho con mi psicólogo y cuando empecé terapias fue una de las primeras cosas, porque acá, pues, acá, este podcast es para ser supremamente honesta. Inclusive a varias personas, pues, les he contado eso. Era tan tímida que a mí me costaba, y aún todavía estoy trabajando en eso, socializar en entornos pequeños. Es decir, yo amo esto, amo los escenarios. Yo canté, fui locutora, he sido conferencista, he sido presentadora, he hecho un montón de cosas frente a públicos grandes, pero cuando me encuentro en entornos pequeños me cuesta todavía bastante, estoy trabajando en eso y es precisamente como por el temor al rechazo, a la desaprobación, a decir algo estúpido, pues eso no tiene lógica, lo sé. Y era algo que cuando lo hablaba con mi psicólogo, él me decía que era un miedo interno que tenía que trabajar porque me costaba mostrarme. Lo que pasa es que en un escenario vos ves a la periferia, o sea, vos ves al horizonte. Cuando estás en un entorno social es difícil entablar una conversación, o al menos en mi caso. Sigo trabajando en eso. La cosa es que también cuando uno empieza a socializar o a conocer personas o a tener pues un montón de personas alrededor, también uno se empieza a dar cuenta que hay personas que lo quieren ver a uno bien, pero no mejor que a ellos. Y eso es muy difícil de entender, porque también es difícil de entender que no todas las personas actúan como uno actuaría, que no piensan como uno piensa. Y no hay nada que le dé más, mm, no hay nada que desencaje más a la mayoría de seres humanos que no estén de acuerdo con eso. Por eso se dan las guerras, por eso matan gente, por eso se separan las parejas, porque simplemente no estoy de acuerdo con tu punto de vista, porque simplemente no piensas como yo pienso, porque simplemente no haces lo que yo quiero que hagas, pero tampoco te digo qué es lo que quiero. Oigan, es una vaina muy jodida, es una vaina muy jodida porque a nivel de parejas eso es una cosa, o sea, se los digo por experiencia propia, aprender a manejar ese tipo de situaciones es supremamente complicado. Y a ver, en la vida personal como en la vida profesional, uno puede enfocarse en lo que uno quiera. O sea, uno puede estar pendiente de lo que uno quiera.
Y aquí aprendí algo súper valioso y es en el tema de la competencia. Yo siempre he creído, o bueno, no siempre, tuve un momento de mi vida donde empecé a creer que era mejor uno enfocarse en lo que uno podía dar, en lo que uno podía crecer, que en lo que el otro estuviera haciendo. Hay personas que viven más pendientes de la vida de los demás. Hay marcas, hablando en términos profesionales, yo como marketera y como comunicadora, hay marcas y hay empresas que viven más pendientes de lo que hacen otras marcas, de lo que hacen otras empresas, que de mejorar sus propios procesos y después se quejan de los resultados. Todo es una cuestión de perspectiva, todo es una cuestión de enfoque. Porque, a ver, una cosa es tener referencias y uno tiene muchos referentes, porque lo ideal es que si uno quiere lograr cierto tipo de cosas, busque las personas que ya lo lograron y aprenda de ellos. A veces aprendemos de las personas que no debemos, desafortunadamente. Pero entonces en ese sentido es como, a ver, dejamos de ser, dejamos de hacer por estar pendientes de criticar al otro, por estar pendientes de juzgar al otro. Y eso tampoco es fácil, inclusive, o sea, es algo que a cualquier persona le sale súper natural, juzgar y criticar al otro, sobre todo cuando hablamos de primeras impresiones, incluso, que pesar, pero estamos en una cultura que hace prejuicios adrede con cualquier persona, incluso en cualquier situación. Por eso les hablaba al principio el tema de de las suposiciones y las expectativas, que es una de las cosas que más daño hace. Y con el tema de compararse, esto aplica también para todo, que si el cuerpo, que si la profesión, que si el dinero, que si el trabajo, que si la pareja, que si el amigo, que si la amiga. Pues qué cansancio, se los digo yo que viví cansada tantos años y todavía sigo trabajando en muchas cosas de ese tipo. O sea, mm, cuando uno no sabe manejar el diálogo interno, es muy teso porque uno tiene disparos por todas partes, por las redes sociales, la familia, los amigos, la pareja, el entorno profesional. Y sumándole a todo eso, que el TikTok, que Facebook, que YouTube, o sea, que absolutamente todos los canales. Y desafortunadamente hacemos más caso, o se nos hace más eco siempre lo negativo, siempre lo malo. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro, ya biológicamente hablando, y esto lo aprendí con algunos libros de neurociencia que me he leído, nuestro cerebro está programado para vivir a la defensiva, para huirle al dolor y buscar el placer. El problema es que acostumbramos tanto al cerebro a ciertas situaciones que cuando nos salimos de ahí, así sea algo muy bueno para nosotros, nos va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque es algo desconocido. ¿Por qué? Porque como es desconocido, entonces puede ser malo. Entonces prefiero quedarme en lo que ya conozco y no salir de ahí. El miedo, inclusive una película que habla muy bien de esto, es la película animada de los Croods, que son unos cavernícolas donde el papá, el macho de la familia, vive lleno de miedos, mientras que la hija quiere explorar y salir al mundo. Él vive tan lleno de miedos que precisamente esos miedos se empiezan a materializar. Y ahí es donde hablaba lo del principio. O sea, ¿a qué le estamos dando energía? ¿A qué le estamos dando enfoque? Porque eso de que en lo que te enfocas se expande, funciona, funciona y aplica muy bien. Y con el tema del pasado, a ver, yo tengo 33 años. Es imposible que yo siga conservando la esencia que tenía a los 17, a los 20, a los 25, ayer. Cuando hay personas que me dicen que he cambiado mucho, inclusive uno a veces no es lo que le digan a uno, sino el tonito, es la forma en la que le digan a uno las cosas. Uno más o menos va interpretando las intenciones con las que ciertas personas le hacen a uno comentarios. Es que has cambiado mucho. ¿Cómo estás de cambiada? Gracias a Dios. Afortunadamente, si no cambiamos es que nos estamos quedando en el mismo punto y el agua que se estanca se pudre. Entonces, por eso hay que avanzar, hay que crecer. Y cuando hablamos del pasado,
no avanzamos. Cuando nos quedamos en el pasado, no avanzamos. Lo que nos hicieron de niños ya pasó. Volvámonos en los adultos para esos niños. Sanar el niño interior, en mi caso, sanar mi niña interior. Pues, puta, todavía puedo llorar, todavía hay cosas que me duelen, pero dejé de culpar a mi familia por un montón de cosas y un montón de situaciones que finalmente ya pasaron. Cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, en ese caso es mejor mirar cuál es mi momento presente, qué tengo, qué agradezco, con qué me quedo, qué suelto y con qué sigo. Si cojo una maleta de esas que parecen un paracaídas y cada paso que doy me pesa, me duele la espalda, me duelen las piernas, me duele la rodilla, o simplemente acepto que hay un pasado que no puedo cambiar, pero del que sí puedo aprender y continuar el viaje un poquito más liviana. Cada persona que llega a nuestra vida es una persona que tiene un propósito específico, sea que esté un día, un año, 10 años o durante toda la vida. Eso también para mí a veces era como difícil de, digamos que de asimilar, porque obviamente hay personas en la vida de uno que le hacen daño y cuando le hacen a uno daño, y acá no quiero sonar em, con falta de empatía ni mucho menos, porque hay que tener un equilibrio, ¿cierto? Ser empático o no ser empático también termina siendo muy relativo para todo el mundo. Pero al menos para mí, a mí me ha funcionado meterme en la cabeza de que nadie me hace nada, de que soy yo desde mis heridas, desde mis dolores, desde mis experiencias quien vive o revive una serie de emociones a partir de lo que otra persona me diga, de lo que otra persona me haga, eh, de lo que suceda en X situación. Y a ver, cuando uno pide que sean empáticos con uno también tiene que aprender a ser empático y empático no es simplemente ponerme en los zapatos del otro y vivir su dolor con todo lo que da en carne propia. Al contrario, pues para mí esta es una opinión supremamente personal. O sea, esto no es ninguna verdad absoluta. Es más, nada de lo que yo digo aquí es una verdad absoluta. Inclusive cuando doy clases de marketing a todos los alumnos que he tenido y hablamos de muchas cosas de marketing, siempre les digo, a mí no me crean nada. Hay libros, hay un montón de profesionales con muchísima más experiencia que yo investiguen y contrasten, porque es que lo que uno aprende en la vida, y se los decía en el primer episodio, no le sirve a todo el mundo, las mismas estrategias no le sirven a todas las empresas, el mismo psicólogo no le va a servir a todas las personas, el mismo terapeuta no le va a dar la misma instrucción a todas las personas. Entonces, a veces vamos por la vida tirando mierda desmedidamente, sin saber cómo nos terminamos haciendo nosotros mismos el daño. Eso de que en la vida todo se devuelve y todo se multiplica, totalmente. Lo malo, lo bueno, es más, ni siquiera lo malo ni lo bueno. Lo que no es tan chévere, porque catalogar las cosas de malas y buenas también es supremamente relativo. Lo que para mí es malo puede que para ti no, y al contrario. Entonces también aprender a calificar las cosas o más bien tener la conciencia de que calificamos las cosas de acuerdo a lo que somos, de acuerdo a lo que hemos vivido, de acuerdo a nuestras experiencias de vida. Por eso el hecho de querer tener paz y no tener la razón, realmente a mí me dio más paz que nunca, porque entendí que todas las personas tenemos nuestros propios infiernos y tenemos nuestros propios cielos, de que no hay decisiones malas ni buenas, hay decisiones, que haya consecuencias que nos gusten mucho y que no nos gusten, o sea, que nos gusten mucho y otras que no nos gusten tanto, ya eso también es muy relativo, pero finalmente todo en la vida es una consecuencia, consecuencia de lo que uno hace, de lo que uno no hace,
consecuencia de lo que uno dice, de lo que uno no dice. Entonces, finalmente, si la vida es un cúmulo de consecuencias, ¿qué nos queda? La forma en cómo asumimos esas consecuencias. Entonces, es muy teso porque a partir de empezar a escudriñar mucho en mi pasado con muchas personas que me hicieron mucho daño, o bueno, personas que cumplieron su papel, que actuaron de una manera específica y que me lastimó, o sea, eso me generó heridas o me abrió otras que inconscientemente tenía por ahí ya, perdón, abiertas. Entonces, cuando uno no sana ese pasado, uno empieza a recordar y a revivir otra vez las emociones. O no nos vayamos a las experiencias negativas, vayámonos a las experiencias positivas. Es que todo tiempo pasado fue mejor. Mm, Ustedes no han visto una particularidad en los abuelos o en algunos abuelos que empiezan a revivir sus historias de una forma muy apasionada. Y es porque se quedaron ahí, porque quizás dejaron de encontrarle sentido a su presente y a su vida. Y la única manera de sentirse en vivos por dentro es recordando ese pasado bonito, esas historias aventureras, todas esas cosas que experimentaron en su juventud. Y cuando uno se queda con los momentos bonitos, pero añorando que regresen, pueden pasar dos cosas. Primero, estamos dejando de aceptar a las personas como son, inclusive con sus cambios. Y segundo, nos estamos quitando la oportunidad de generar nuevos recuerdos bonitos, porque el hecho de añorar algo que ya pasó es como si de alguna u otra manera no estuviéramos valorando el presente. Y el presente termina siendo tan importante. A veces no nos damos cuenta que cada minuto realmente cuenta, cada segundo realmente cuenta. Y eso lo empecé a integrar hace 7 meses, cuando sin darme cuenta casi me muero. A veces no le damos valor a las cosas que realmente son importantes por andar en una carrera de vida que nos lleva a compararnos con los demás y menos con nosotros mismos. La competencia realmente debería ser con uno, no con otros. Que la vida se vuelva un dar sin esperar recibir. Y eso me lo enseñaron hace muchos años, porque cuando uno da con la esperanza de recibir, también puede sufrir mucho. Cuando uno da desinteresadamente, y cuando hablo desinteresadamente no es que yo doy sin esperar nada a cambio, como muchas personas lo dicen. Pero cuando ven que la persona o las personas a las que les dan no responden en algún momento de la misma manera, los malos son ellos, a los que ya les dieron. Cuando en realidad, si uno da es porque uno quiere dar y punto. Así no vuelvas a ver a esa persona. Así la conserves en tu vida o si es un completo desconocido. Pero el hecho de aprender a dar sin la expectativa de que el otro actúe de la misma manera que yo, o que me vaya a devolver el favor, o que esa persona me tiene que dar por el mero hecho de la reciprocidad, mm, mm, gravísimo, gravísimo, y eso a mí me hizo muchísimo daño. A mí me hizo mucho daño, mucho tiempo, el pensar o el creer que las personas actuarían igual que yo. Yo he cometido muchos errores, yo me he equivocado un montón, yo sí que he metido la pata y eso me ha llevado a asumir consecuencias muy desagradables, demasiado desagradables. Pero con todo este proceso de vida y con todos estos cambios que uno vive todo el tiempo, también aprendí que no está mal, que no está mal cometer errores, pero que tampoco está mal cambiar y simplemente ser consciente de que no soy igual a nadie, de que tú no eres igual a nadie, que tú eres único
Y eso, por ejemplo, me lo ha enseñado mucho mi esposo o lo he aprendido mucho con él, porque la pareja es el espejo perfecto. O sea, siempre nos reflejamos con la persona que compartimos la vida. Cuando son los papás nos muestran ese lado de nosotros que o somos capaces de ser cuando generamos mucha admiración. Cuando nos molesta tanto algo de nuestros padres es porque hay algo que tenemos que ver en nosotros y tenemos que integrarlo. Porque básicamente, y al menos a mí me ha funcionado desde lo que he observado, cuando hay cosas que nos molestan tanto de las otras personas, es por varias razones. Una, porque queremos ser o hacer eso mismo, pero no nos sentimos capaces de hacerlo, entonces es más fácil juzgarlo o criticarlo. O dos, porque es algo que debemos trabajar en nosotros mismos. Eso aplica también desde lo positivo. A veces admiramos tanto a tantas personas, pero desde afuera, como desde lo lejano, desde lo imposible, cuando en realidad es algo que nosotros tenemos la capacidad también de hacer. Y la pareja en este caso nos muestra siempre como nuestra mejor y nuestra peor versión, o las personas que tenemos muy cercanas a nosotros, porque cuando entramos en conflicto con alguien, ese conflicto lo único que nos muestra es como ese cambio de posición, ¿cierto? Donde no hay nada que esté bien o mal, son posiciones distintas, porque cada quien ve una realidad, vive unas experiencias, tiene unas opiniones con respecto a lo que cada uno es. Y eso no está mal, eso no está para nada mal. La cosa o el ejercicio de ser un poquito más consciente todos los días, yo creo que nos evitaría muchos dolores de cabeza. Eso no quiere decir que uno viva todo el tiempo en paz y amor, pues no, uno es un ser humano, como les dije al principio, yo también me enojo y me enojo mucho y me dan rabia muchas cosas y también alego pero cuando logro tener ese momento de lucidez dentro de la situación, de ser consciente del para qué me estoy poniendo así o por qué me estoy poniendo así o qué me está generando esa emoción y logro transformarla más rápido. Uy, ustedes no se imaginan el cuerpo cómo lo agradece. El cuerpo lo agradece demasiado porque cuando es como el tema de las mariposas en el estómago, cuando uno está nervioso, cuando tiene rabia, el cuerpo todo lo somatiza. Entonces, cuando uno logra ser consciente de ese tipo de cosas, uno dice, sí aprendí, sí voy cruzando el nivel. Hay una manera también de ilustrar muy bien esto y es no tomarse nada personal. Es como quien dicen, yo decido ver la vida de que el mundo está contra mí o conmigo. Yo empecé a, a entender y a querer decidir que el mundo está conmigo y no contra mí. Yo no tengo la vida perfecta, ni mucho menos. Creo que nadie la tiene y si la tiene, pues me gustaría conocer esa persona. Porque somos obras en construcción, somos personas en crecimiento y desarrollo todo el tiempo. Pero precisamente por ser personas en crecimiento y desarrollo, yo considero que tenemos la obligación de ser cada vez más responsables con nuestra vida, porque es eso, nuestra vida. Entonces, qué falta de irresponsabilidad, o sea, no, al contrario, qué falta de responsabilidad, o sea, qué irresponsabilidad, o sea, darle poder a los demás sobre nuestra propia vida. Y cuando me refiero a darle poder a los demás, es permitir que el otro me ponga mal o me ponga bien, cuando realmente eso depende de nosotros. Ese tema de la media naranja, cuando me lo explicaron, yo me quedé como, ok, sí, es verdad. Es que todos buscamos una media naranja, no, todos somos una naranja completa. Que buscamos otra naranja completa, hacemos un jugo muy rico, porque es mejor complementarse desde la completud o plenitud de uno mismo para uno poder compartir la vida con otra persona o con otras personas, si hablamos pues de amistades o inclusive relaciones laborales. O uno a veces en la vida también le da muy duro generar cambios por el miedo a lo que vaya a pasar después. Ese tema de la preocupación, preocuparse.
También cuando lo aprendí como si te estás preocupando, te estás alterando por algo que ni siquiera ha pasado y casi la mayoría de las preocupaciones que uno tiene no se llegan a materializar. Entonces uno tiene dos formas de materializar, desde el miedo o desde el deseo. Mm, yo he sido testigo de cómo se materializa desde el miedo de una manera divina, porque cuando uno le da tanto poder, cuando uno le mete tanta emoción, hace un montón de pensamientos de lo malo, de lo que uno no tiene, de lo que uno no quiere, tenga. Ese refrán de que el que no quiere calda le dan dos tazas, aplica y aplica muy bien. Y lo mismo pasa con el pasado. O seguimos cargando el pasado o lo dejamos allá y lo volvemos una biblioteca de consulta. A mí ese ejercicio me ha funcionado. Por ejemplo, yo he cambiado la relación con muchas personas de mi pasado, sobre todo con mi familia, a positivo y para bien a raíz de mi ejercicio. No esperando que los demás cambiaran o no intentando cambiarlos, porque me di cuenta que de nada servía. Uno no tiene el poder de cambiar a nadie, las personas cambian por mérito propio, por sí solitas, llámese por motivación, por miedo, pero realmente cada quien cambia porque quiere cambiar, no porque otra persona lo obligue. Así el disfraz sea que aparentemente otra persona la esté obligando. Cuando yo decidí cambiar la perspectiva en la que miraba a muchas situaciones de mi pasado, en cómo me miraba yo en mi pasado, empecé a sentirme más ligera, empecé a sentirme más liviana. Incluso esto lo relaciono mucho con el peso físico. Después de que yo tuve a mi hijo, fue un cambio drástico de vida. Empezando porque yo era una mujer adicta al trabajo, o sea, workaholic. Yo trabajaba 14, 16, 20 horas y no necesariamente trabajar esas 14, 20 horas reflejaba los resultados que yo quería. Muchas veces era al contrario. Y eso me frustraba más porque yo decía, yo, ¿por qué trabajo tanto? ¿Por qué a mí? Yo era la víctima de la historia. Es que esta persona no me valora. Es que yo hago de todo y nada me sale. Yo también estuve ahí mucho tiempo y fue muy duro, o sea, uy, y es que me acuerdo en este momento, o sea, definitivamente la vida es lo que uno haga con ella. Y este podcast también lo hago precisamente para eso, para poder hablar de cosas que normalmente no hablo con las personas en una reunión social, pues uno que se va a poner a hablar de todas esas cosas con la gente, porque igual tampoco tengo muchas reuniones sociales. Pero bueno, el tema es que nuestra historia y los capítulos de esa historia los vamos a contar como nosotros decidamos contarlos. Yo en este momento, la narrativa que tengo de mi pasado es muy diferente a la que tenía hace un par de años, porque tomé la decisión de cambiar esa narrativa, porque tomé la decisión de dejar de sufrir por mi pasado. Al contrario. Inclusive muchas veces me pongo a ver fotos de las que tengo de niña, de adolescente, de hace un par de años, y recuerdo muchas cosas, pero cuando las recuerdo y no me dan ganas de llorar, no me da rabia, no siento resentimientos, me doy cuenta que sí me siento más ligera. Y ahí es donde voy con lo que les estaba diciendo del peso, que cuando tuve a mi hijo fue un cambio muy drástico de vida por lo adicta que yo era al trabajo. Pero cuando tuve a Juan Alejandro me di cuenta el poco valor que yo le daba a mi tiempo. O sea, como que lo valoraba y no lo valoraba. Muchas personas me dicen que yo soy muy disciplinada y sí. Otras me dicen que soy muy inteligente, puede que también, pero al final yo creo que la disciplina mata el talento muchas veces, porque he conocido personas que de pronto no tienen talentos innatos, pero su disciplina los lleva demasiado lejos y se vuelven talentosos. Entonces, en mi caso, no sé, yo considero que ha sido como un poco de todo, pero realmente sí he sido un poquito más disciplinada con muchas cosas.
Pero me di cuenta que no lo era como pensaba, porque no le estaba dando el valor a mi tiempo como realmente se lo debía dar. Y tuve que tener un hijo y perder el control de mi tiempo porque ya había un ser humano que dependía 100%, 1000% de mí y que descubrí cuánto me pesaban un montón de cosas. Mi hijo llegó, quizás, no sé si en el mejor momento de mi vida o en el peor, no creo que en el peor, pero tampoco en el mejor, a nivel personal o a nivel interno. Lo que sí le agradecí mucho a la vida es que llegara en un momento donde yo estaba trabajando en mí y donde yo quería sanarme yo para darle mejores cosas a él. Y no hablo desde lo material, sino hablo desde una mamá sana, desde una mamá sin rencores, desde una mamá que pueda enseñarle a ser un poquito más consciente, pero que también aprenda a ser más consciente. Y lo que les decía ahorita de las pruebas, Juan Alejandro me ha puesto a prueba, todavía me sigue poniendo a prueba porque yo como pretendo que un niño controle sus emociones cuando claramente yo no soy capaz de controlar las mías. ¿Cómo pretendo yo decirle a un niño que haga ciertas cosas cuando claramente yo ni siquiera las he podido aprender a hacer? Hace poco en una conversación verbalicé pues expresé lo siguiente: no me he terminado de criar yo, pues son demasiadas cosas, pero cuando hago la comparación con el peso, obviamente uno cuando está en embarazo aumenta, sube de peso, pues evidentemente yo subí de peso, subí de más, mucho de más, demasiado de más de peso, al punto de que incluso yo dejé de reconocerme no solo desde lo físico, sino a nivel interno. Como decimos a veces, me eché al dolor de que no iba a volver a ser, ojo pues, la Milena de antes a nivel físico, y vuelvo y hablo del tema de las comparaciones, de que había unas mamás que hacían ejercicio recién paridas, acababan de tener a los hijos, y yo no era capaz ni con mi propia existencia. Es más, yo me di cuenta que a mí la depresión postparto me duró 2 años. 2 años donde sí lloraba sola, me encerraba en el baño a llorar, fue muy teso porque después de un año yo seguía conservando el sobrepeso por el embarazo, un sobrepeso muy considerable, al punto de que obviamente pues eso me estaba enfermando. Fue solo, única y exclusivamente cuando yo me adentré, inclusive a partir de una serie de libros, en cambiar la perspectiva, en darle la vuelta absolutamente a todo y empezar como a mirar qué era lo que a mí me pasaba, a dejar de mirar para los lados, para afuera y al del frente y empezar a mirarme yo y a buscar mi propia paz. Inclusive mi psicólogo me decía el año pasado, estás en un momento de tu vida donde estás buscando el equilibrio. Es como la crisis de los 40, creo que más para los hombres. Que les da la crisis de, pues se ponen mal, creo que a muchos les da como que dice con mi vida, no sé qué. Yo estaba en un momento de mi vida donde donde empecé a buscar como el equilibrio en absolutamente todo. Y cuando empecé a trabajar mucho más profundo, a mirar más desde el agradecimiento que desde la escasez, por ejemplo, eso fue mágico. O sea, porque yo no les voy a decir que yo hacía ejercicio 1 hora todos los días, los 7 días de la semana. Hello, o sea, no. Pero cuando uno es consciente de uno, a uno sí le dan ganas de comer ensaladitas más seguidito. Cuando uno es consciente de uno es capaz de cambiar hábitos. Inclusive ese cambiar hábitos me llevó a hacer ayuno intermitente. Y hacer ese ayuno intermitente fue rechazar comidas después de cierta hora, estar en reuniones familiares y decir que no me iba a comer el chicharrón un 24 de diciembre porque sencillamente no era hora de comer y que me miraran raro porque era una rara, pero yo prefería tener paz que encajar. Y fue inmediatamente, o sea, fue inmediatamente no, o sea, fue muy rápido el cambio, o sea, logré bajar de peso y empezar a estabilizar mi peso muy rápido. O sea, eso fue mágico. Y después leyéndome libros, viendo ciertas conferencias de expertos en biodescodificación,
que es cómo tratar las emociones, perdón, cómo tratar las enfermedades a partir de las emociones y que cada enfermedad está vinculada a una emoción, yo me quedé como, inclusive el tema de la bioneuroemoción que tiene que ver con lo mismo, lo empecé a escuchar hace varios años con Enrique Corbera y empecé a relacionar muchas cosas, incluso logré, digámoslo así, logré quitarme una gastritis a partir de ser consciente que toda la rabia, la frustración con la que yo vivía las 24 horas del día, los 7 días de la semana, me mantenía con gastritis, gastritis que tenía como desde los 10 años, que después cuando empecé a escarbar en mi historia, me di cuenta por qué cargaba todo ese montón de enfermedades. Yo a los 18 años parecía más enferma que una persona de la tercera edad muy enferma, pero, pero es lo mismo, o sea, cuando uno no es consciente y lamentablemente funcionamos con el 95, con el 98% del cerebro inconsciente. Ese pedacito que queda es el consciente, o sea, nuestra mente hace lo que le da la gana con nosotros. Entonces, para concluir y para terminar este podcast, de nada sirve seguir cargando el pasado si no nos está ayudando a avanzar. De nada sirve seguir cargando el pasado si lo único que hace es alejarnos de lo que realmente queremos, simplemente porque tenemos miedo de tomar decisiones, porque tenemos miedo de agachar la cabeza y decirle a las personas que amamos que las amamos, porque nos puede más el orgullo por lo que me hicieron hace 20 años, hace 10 años, hace una semana, que por el deseo, las ganas realmente de compartir la vida con esas personas. Eso también me lo enseñó mi esposo porque si a eso voy, yo soy mucho más orgullosa o era mucho más orgullosa y después entendí que nada sirve. ¿Para qué? Yo prefiero decir, después de que estuve a punto de morirme, yo dije, no más, yo prefiero vivir mi vida de la mejor manera, que van a haber días difíciles, obviamente, que van a haber días donde quiero matar a todo el mundo, muy seguramente, pero eso no me va a quitar la tranquilidad de saber que puedo ser un poquito más consciente la próxima vez que me sienta de esa manera. Y y lo mejor de todo es no permitir que nadie me quite la paz, de no darle el control a nadie sobre mi paz mental y emocional. Así que mira qué fuerza le estás dando al pasado, cómo lo estás mirando, cómo lo estás recordando, qué estás recordando de manera más consecutiva o más seguido, qué tanto te duele y qué tanto no te duele y realmente de qué tanto te sirve seguir atado a un pasado que finalmente no lo puedes cambiar. Más bien enfócate en qué tienes hoy, con quién compartes tu vida hoy, qué te hace feliz hoy. Y si lo que hoy hay no te hace feliz, analiza, obsérvalo y toma decisiones. Yo lo puedo decir hoy desde una situación en la que he tomado muchas decisiones donde han sido acertadas y otras quizás no tanto, y asimismo he tenido que asumir las consecuencias. Que no tengo una vida perfecta, pero me siento en paz, me siento mucho más en paz. Y que cuando hay personas que llegan a mi vida con la intención consciente o inconsciente de lastimarme, no les doy ese poder y simplemente si me generan alguna situación o alguna emoción que me reabre heridas del pasado, simplemente las veo como la oportunidad de que algo me falta por sanar y que finalmente es un trabajo de todos los días. Es un trabajo donde depende enteramente de nosotros. La universidad dependía enteramente de nosotros, así los profesores fueran malos o no fueran malos. Si eran malos o eran muy buenos, finalmente era uno el que tenía que hacer los trabajos y hacer absolutamente todos los méritos para pasar. Con la pareja es igual. Es una persona con la que compartimos la vida o con la que decidimos compartir nuestra vida, que depende también de nosotros qué tan bien o qué tan mal vaya eso. Y cuando van muy mal, pues toca tomar decisiones también. Y cuando van muy bien, también aprender de eso.
con las amistades pasa exactamente igual. Idealizar a las personas o quedarnos con lo que fueron en el pasado, craso error, porque todos estamos evolucionando todos los días y qué rico poder cambiar todos los días. Qué rico tener ideas nuevas todos los días. Qué rico celebrar que cambiamos y que no nos quedamos igual. Así que mira qué tanto te pesa el pasado, o si no, me alegra un montón que no te pese y que estés como en esa misma onda en la que he venido aprendiendo, de que es mejor vivir un presente ligerito de carga para darle más cabida al futuro. Y con eso también es como la regla de saque todo lo del closet y renueve de vez en cuando lo que ya no usa para que le pueda llegar algo nuevo. Aplica también con emociones, con dolores, con resentimientos, con culpas. De nada sirve cargar tanto resentimiento que al final lo único que hace es dañarnos físicamente, porque cuando aguantamos, aguantamos, aguantamos y cargamos tanta frustración y cargamos tanto dolor que muchas veces se vuelve hasta inconsciente, el cuerpo por algún lado lo quiere explotar. O ahí es donde aparecen las enfermedades autoinmunes, porque simplemente nos quedamos estancados en un momento de la vida y hacemos tanta fuerza por dentro que nuestro cuerpo dice, o sea, marica, ya no puedo, no puedo con tanto y se empieza a deteriorar y ya nada funciona. Así que bueno, espero que nos veamos en un tercer episodio, que me dejes tus mensajes o tus comentarios en cualquiera de las plataformas, en YouTube, en Instagram, por mi WhatsApp, si me tienes en WhatsApp. Me encantó compartir este espacio contigo, me encantó conversar en este segundo episodio y nos vemos en un tercer episodio. Un abrazo.